Buenas tardes, ¿cómo están todos amigos? Y bueno, que estamos ya en víspera de las fiestas navideñas, pero como siempre, la Central Gerontológica Internacional, siempre trabajando durante todo el año. Hoy nos toca presentar un interesante conversatorio de la unidad Vanguardia Gerontológica. Bueno, el tema va a ser presentado por la coordinadora académica de la unidad, Judith Ávila Salas, que ustedes ya la conocen, es magíster, es gerontóloga y forma parte importante de la directiva de la Central Gerontológica Internacional y me da mucho gusto tenerla acá en el inicio de esta actividad tan importante sobre las políticas públicas y las personas mayores. Adelante, Judith. Gracias, Luigi. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos. Y efectivamente es un placer estar aquí en vísperas de Nochebuena, esperando la Navidad y compartiendo un poco de toda esta información que sabemos que es de utilidad y que nos gusta compartir con todos y todas los que nos escuchan. Bien dijiste, el día de hoy nos toca tratar un tema que se llama políticas públicas y personas adultas mayores. Y como siempre vamos a empezar, pues a ver qué entendemos por políticas públicas. Políticas públicas son aquellas acciones o proyectos que cada estado o cada gobierno diseña y gestiona a través de su gente, de su grupo que se compone como tal, el gobierno, de una administración pública, y el objetivo de estas políticas o de estas actividades es satisfacer las necesidades de la sociedad, pero específicamente de los grupos considerados en situación de vulnerabilidad. Para llevar a cabo estas políticas públicas o para que se realicen estas políticas públicas, pues debe de haber un proceso en el cual primero se diseñe qué es lo que se quiere, cuál es el objetivo que se quiere cumplir, después viene la implementación, posteriormente vendrá un monitoreo y una evaluación para terminar con la conformación de lo que le llaman agenda de políticas públicas, es decir, el que se pongan en práctica esas actividades. Para lo cual, pues hay que tener en diferentes pasos, identificar las opciones posibles, eh, comprender cuáles son los problemas, responder o recolectar evidencia, analizar datos, compilar retroalimentación, o sea, es decir, salir a la calle y entrevistar a esas personas que pertenecen a esos grupos considerados vulnerables para poder saber qué es lo que necesitan. Obviamente va a venir el seguimiento, el, el analizar los resultados y qué mejoras se puede tener. A esto se le llama el ciclo de políticas públicas, que cada país pues tendrá su forma de operar de acuerdo a su número de habitantes, de acuerdo a sus grupos vulnerables, de acuerdo a su mismo gobierno, al presupuesto que le designen a estas actividades. ¿Qué tipo de necesidades cubren estas políticas públicas? Pues principalmente pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad, educación, medio ambiente, cuidado de la salud y alimentación, con la idea o objetivo de que se mejore la calidad de vida de estos grupos que consideran vulnerables, de que se promueva la inclusión social y de que se permita que las personas superen barreras y accedan a oportunidades de desarrollo. Estos son los objetivos de esas políticas públicas y son el tipo de necesidades que llegan a cubrir. Ahora bien, hemos mencionado que estas políticas públicas se hacen para los grupos que se consideran en vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos grupos? En general, en todos los países, son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, las personas adultas mayores, los migrantes, las personas con discapacidad, los grupos indígenas y la comunidad LGBTI. Todas estas personas que pertenecen a estos grupos se consideran en situación de vulnerabilidad y son a las que tratan de proteger estas políticas públicas.
En México, y específicamente yéndonos a la parte de las personas adultas mayores, existen desde hace mucho tiempo algunas políticas. Se empezó en 1979, 1980 con la creación del INSEN, y ahí empieza a haber esta protección o esta ayuda a las personas adultas mayores. Las políticas públicas que aquí en México hacen o se hicieron para las personas mayores se han utilizado desafortunadamente desde muchos ámbitos. Ha habido gobiernos que las utilizan para hacer creer que México avanza, que México está bien y que vamos de acuerdo con los grupos de países, incluso de primer mundo. En 1915, perdón, en 2015 surge en la Organización de las Naciones Unidas un grupo de países que tiene ciertos objetivos a cumplir y que la fecha límite para cumplirlos es 2030. En aquel entonces estaba como presidente Vicente Fox y toma una de estas políticas públicas para cumplir esos objetivos, porque abarcaría el objetivo de pobreza, abarcaría el objetivo de alimentación, de ayuda a las personas mayores, y con este simple punto abarca como 4 o 5 objetivos y lo toma como algo que ya cumplió. Sin embargo, no fue algo que crearan, no fue algo que en ese entonces estaba bien sustentado. Hoy en día está un poco mejor, digamos, organizado, mejor sustentado y que se ha ido viniendo repartiendo, que es la pensión que hoy en día le llaman de bienestar. Esta pensión es para adultos mayores, se ha ido regulando, de repente se les daba a personas mayores de 65, de repente que no, que personas de 68, y es justo todos esos cambios que ha tenido, que han tenido que regularse. Hoy en día se les da a las personas mayores de 65 años, se les paga por bimestre y ha ayudado mucho en la economía incluso del país porque se mueve dinero en los niveles que antes tenían menor ingreso. Todas las políticas públicas que están hechas aquí en México, eh, específicas para las personas adultas mayores, se mueven o se manejan desde 4 ejes importantes. Uno es la cultura del envejecimiento, el otro es la seguridad económica, el tercero es el envejecimiento activo y el cuarto son retos en materia legislativa, es decir, los derechos de las personas adultas mayores. Quien se encarga en México de llevar a cabo estas políticas públicas es la Secretaría de Bienestar, hoy en día así se llama, ha tenido diversos nombres, pero el órgano principal, quien supervisa y ve cuáles son las necesidades, quien cumple con este ciclo de políticas públicas, es lo que conocemos aquí como el Instituto de las Personas Adultas Mayores, que es el INAPAM, y que con él se ven justamente estos 4 ejes, porque podemos ver que atienden cuestiones legales de las personas adultas mayores, que esta inclusión social la manejan muy bien, tienen clubs, tienen digamos, lugares donde se reúnen las personas adultas mayores a hacer actividades, ya sea actividades de entretenimiento, actividades sociales, actividades de aprendizaje, actividades de todo tipo. Entonces, tienen asesorías, cuentan con todo un sistema que beneficia a las personas adultas mayores, cuentan con una credencial que maneja descuentos en muchos lados, tanto en comida como en ropa, como en transporte. Entonces vemos que es un instituto que ha enfocado básicamente en las personas adultas mayores y en sus necesidades, y el cual está respaldado por la Secretaría de Bienestar que pertenece al Gobierno de México. Yo creo que
en México esta parte de las políticas públicas en favor de los grupos vulnerables ha ido cambiando conforme los gobiernos van pasando. Sin embargo, hoy en día parece que las cosas van bien, cuando menos en el área de las personas adultas mayores. Yo he visto cómo hay familias, aquí en México, una parte importante de las casas cuenta cuando menos con un adulto mayor. De todos los hogares de México, al menos cuenta con el 60% cuenta con una persona adulta mayor. Y si esa persona adulta mayor recibe su pensión bimestral, pues ya contribuye con el gasto de la casa. Y hay hogares que se mantienen simplemente con esa pensión. Hay muchos hogares en los que por alguna razón quien financia o quien maneja la economía es la persona adulta mayor. Entonces, hemos visto que aquí en México se han beneficiado, porque me incluyo, nos hemos beneficiado muchas personas con estas políticas públicas. Yo creo que todavía hace mucha falta ver otras necesidades, quizá crear más instituciones, quizá también ver qué es lo que más necesita. Oye, caray, No un es lo ratito. mismo la ciudad que Una moto la pasó. provincia. Sin embargo, en este momento se han beneficiado a la gran parte de las personas adultas mayores. Pues por mi parte sería todo con respecto a esto, y escucho sus comentarios, Luigi. Gracias. ¿Qué tal? Bien, ya que estuve desde el comienzo, así que voy a tomar la posta. Bueno, sí, efectivamente, hay, como lo ha nombrado Judith, hay avances, hay logros, pero aún así siguen siendo bastante insuficientes en nuestros países, ¿no? Todavía hay muchos problemas por resolver, y yo creo que mucho tiene que ver también el tema de la educación, básicamente, porque la cuestión es también si tenemos una población, una ciudadanía que carece, por ejemplo, de una cultura gerontológica, o sea, una comprensión de lo que son las personas mayores y el envejecimiento, siempre vamos a tener problemas con el tema de los derechos, ¿no? El tema de los derechos y sobre todo la discriminación, que es frecuente. O sea, la política, ahora el tema de la política pública, con respecto a ello, bueno, yo siempre he tenido oportunidades de acercarme al que en el Perú le llaman el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el que ve el tema de las personas mayores. Y recuerdo bien una vez una reunión que se realizó con el fin justamente de diseñar las nuevas políticas públicas, ¿no? Hace unos años atrás. Y se convocó a algunos grupos de personas mayores que pertenecían a unas asociaciones, ¿no? Que podría considerarse como representantes de las personas mayores. Se les sentó a una mesa con un asesor, y de ahí comenzaron a dar lo que ellos consideraban que no se estaba haciendo bien, hacer sus reclamos. Y así que me fui mesa por mesa para ir a escuchar qué cosa es lo que ellos, digamos, se preocupaban más, ¿no? Generalmente ellos se preocupaban más por la atención de la salud, ¿no? Y en algunos casos, entonces, el problema de la atención en las instituciones de salud, que siempre y sigue siendo deficiente a pesar de todo. Pero hay algo que me llamaba la atención también, era que me ponía a pensar si estos representantes eran los representantes realmente, porque lo que pasa es que la política, o sea, la política pública, o sea, que se realiza acá, se convoca generalmente a las mismas asociaciones de personas mayores, y siempre son los mismos. Bueno, ahora ya ha cambiado, supongo, han pasado unos años, pero las mismas personas estaban, las mismas caras, como se dice, siempre, y de lo que supuestamente eran representantes nacionales, ¿no? Y no, muchas veces no era. Entonces, cuando no hay una cultura gerontológica, incluso de la propia persona mayor, que es
va a haber el problema siempre de que los reclamos, por decirlo así, van a ser muy básicos, por decirlo así, ¿no? Muy básicos. Si se van a referir a la atención de salud, o que no me maltraten, o que no me peguen, cosas así, ¿no? Entonces la idea no es esa, ¿no? La idea es realmente que la persona mayor se constituya en un ciudadano de pleno derecho y que tenga representatividad fuerte, ¿no? Que realmente pueda hacer oír su voz ante los políticos, en el Congreso y en todos lados, ¿no? Ahora, claro, lamentablemente, seguramente este problema de la política siempre es el oportunismo, ¿no? Que ofrecen el oro y el moro y al final no pasa nada. Entonces, esto es lo que preocupa. Ahora, con el punto de lo que es la política pública, cuando yo presentaba una observación, le dije, ¿por qué ustedes, y le di una idea, le dije, ¿por qué ustedes no convocan a grupos de edad menores, ya, uno de 50, algunos de 40, para que vean cómo ellos van perfilando su envejecimiento, o sea, cómo van proyectándose hacia el envejecimiento, porque me parece que la opinión de ellos se va a hacer muy importante. Pero bueno, no hicieron nada, solamente hicieron a las personas mayores de siempre, y al final se hizo el documento. Ahora, yo hice una observación sobre el hecho de que no se veía, por lo menos, ¿no? Acciones relacionadas, por ejemplo, con la inclusión digital, ¿no? No veía yo nada de eso. Yo no, ¿dónde está? Entonces yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa con las políticas públicas? No, señor, acá están las políticas públicas, acá está escrito. Ah, ya, entonces, ahí efectivamente yo leo en el documento, y efectivamente en el documento de políticas públicas hablaba que la promoción también, la inclusión digital y la tecnología de las personas mayores. Pero la cuestión es, política pública significa acciones, ¿no? No solamente, no es un documento puramente declarativo. Entonces, por lo tanto, eso en este momento yo veía que eso era solamente una escritura en el papel, porque yo no veía ningún tipo de acciones verdaderamente importantes, pues que se noten, que se vean, porque al final de cuentas el Estado resulta ser un pobre comunicador, ¿no? O un mal comunicador, ¿no? Nos comunica asistencias, ayudas, una actitud paternalista. Eso ocurre muchísimo, seguramente también en otros países. Una actitud muy paternalista, muy protectora, pero la idea no es solamente cuestión de respetar los derechos básicos, sino es de promover verdaderamente a un sujeto adulto mayor plenamente independiente, capaz de tomar sus decisiones y también de hacer oír su voz de reclamo ante las autoridades y ante el Estado y todo. Entonces, si no tenemos eso, entonces realmente no, este cambio pues no va a tener mayor significación. Entonces, ese es el comentario que yo quería hacer con respecto al tema de las políticas públicas que me preocupa, y bueno, y que las personas mayores también deben empoderarse, pero el empoderamiento de la persona mayor no debería limitarse, como yo digo, a las cuestiones más básicas, sino a ir más allá, a verdaderamente ejercer poder, ¿no? Eso es un verdadero poder. Un verdadero poder de las personas que han sido discriminadas por décadas y que todavía lo siguen siendo, y que quieren oír su voz en una forma organizada, orgánica, estructurada, ¿no? Esa es la forma, porque si no, simplemente el Estado decide como quiere, hace lo que quiere y punto. ¿Y cuáles son eh, las dos grandes temas que aborda casi siempre el Estado? Es asistencialismo y legalismo. Es decir, vamos a mejorar la asistencia, ¿no? Mejor atención de salud, mejor esto que lo otro, que entren al zoológico con media entrada, cosas así, ¿ya? Entonces, cuando la cuestión va mucho más allá,
o de dar dádivas o de dar protección. No, la idea es promover un sujeto completamente autónomo, autovalente, que haga respetar sus derechos como ciudadano. Ese es el ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿no es cierto? Al que tenemos que tener acceso a todo, a la educación, al trabajo. No tenemos por qué privar a las personas mayores de la opción laboral, ¿no es cierto? Ahora que está tanto de moda esto de los seniors, que se habla tanto, cuando ya sabemos que senior no necesariamente es una persona mayor, puede ser una persona de 40, 50, pero de todos modos, de alguna forma, esta cuestión relacionada con este término senior podría ser positivo en el sentido de que promueva la participación de personas de mayor edad en función a su experiencia, ¿no? Y al conocimiento adquirido del tiempo. Entonces, ahí podría ser una forma buena, pero como yo digo, la política pública es muy importante, es fundamental, no es imposible, pero como si tú vas a reducir la importancia de la política pública solamente a asistencialismo y por otro lado legalismo, es decir, solamente para que emites una ley. Acá en el Perú tenemos una excelente ley. La ley la vas a ver excelente. Léela, hoy, excelente, 30, 40, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve una ley tan importante y tan buena si la mayoría de personas no conoce esa ley, ni los alcances de la ley? Y además el Estado no lo difunde, no lo promueve, no está por ningún lado. Entonces, de esa manera, el Estado, que es un pésimo comunicador, a veces nos quiere comunicar con sus estereotipos y sus cosas que ya deberíamos haber superado, en lugar de hacer valer que la política pública que signifique algo real, que yo podamos verlo en concreto en las acciones. Bueno, ese es mi comentario. ¿Qué tal? Ahora, ahí está. ¿Quién llegó primero? Luz, Luz. Luz Zaragoza. Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas Adelante, Luz. tardes, ¿cómo están todos? Bueno, pues mi opinión respecto a este tema de política pública es, obviamente, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron, pero también ahí es cuestión de la participación de todos los que tienen que construir la política pública, que no nada más de pronto es el Estado, sino también la participación que debe de haber de la población para que se hagan conocer las necesidades, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces o hemos mencionado que hay muchos lugares donde no se trabaja en pro de la política pública o que el contexto no está bien abordado. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas que ellos toman para hacer la política pública en ocasiones y recientemente ahora que ya se habla sobre temas de gerontología, son personas activas que o acuden a centros gerontológicos o son personas mayores que son activistas dentro de sus comunidades y obviamente tienen una visión diferente a las poblaciones que de pronto pueden estar sesgadas y que no hay una participación completa. Entonces, las políticas que hay ahorita hemos visto que no han funcionado correctamente porque tampoco hay participación de todas las personas mayores. Y aquí hay muchos puntos importantes que se deben de conocer sobre la política pública en referencia al tipo de temas al que van, ¿no? Van desde temas de salud y atención médica, que es el que todas las personas mayores puedan tener estos servicios de salud, van en cuestiones de vivienda y entorno social, que sean accesibles, que sean seguras, que tengan comunidades amigables, que es lo que más o menos se ha ido formando por acá en México dentro de los centros gerontológicos del DIF, que es generar un ambiente amigable entre ellos y donde ellos mismos creen sus propias redes de apoyo. Hay temas también por ahí en política pública que van en seguridad económica, que es este tema de pensiones y jubilación, que en muchos estados se ha ido trabajando, no directamente y con mucha promoción, porque les digo que no hay mucha participación también por parte de la población.
en temas de Ujú. educación y capacitación, participación social, transporte y movilidad, que también muchas de las veces no se habla de eso. Automáticamente cuando hablamos de política pública, hablamos ya sea de pensiones o ya sea de Mm, los derechos del adulto mayor y no hablamos de todos estos temas que engloban, mm, ¿no? El acceso al transporte, que ellos lo puedan tener adaptados, porque a veces pensamos que las personas mayores nada más aparecen de un lugar a otro e ujú, ignoramos el cómo es el proceso que lleva la persona para ir mm. de un lugar a otro, ¿no? No es nada más de que, ay, ya llegué aquí y ya estoy completamente sana, sino que hay varios baches literal que pasan las personas mayores, ¿no? Programas de transporte, va desde capacitación a de pronto puede ser a los choferes para el trato, la sensibilización, protección contra abuso y discriminación, que ese es un tema que pues se ha hablado más porque ya hay un día especial que concientiza sobre eso, el cuidado y asistencia a largo plazo, que tampoco se habla mucho de esto, que son esta parte que de pronto ya nos había hablado Bernardo y de pronto Jaume también por ahí ya había hablado sobre los servicios de cuidado a domicilio, el apoyo a cuidadores informales, que, por ejemplo, aquí en mi estado, a las personas cuidadoras que se han a, animado y se han acercado a las instituciones correctas a pedir apoyo, se les brinda un pequeño apoyo económico para las personas que son cuidadores principales, ¿no? Que pueden ser familiares y demás, pero que fueron Ujú. a capacitarse para saber más del tema. Entonces, es toda esta cuestión de proyectos que se generan y acceso a la tecnología, que no nada más es capacitar a los adultos mayores en ciertas plataformas exclusivas, sino en plataformas que ellos pueden utilizar al día a día para pedir ayuda de algún servicio, ¿no? Ya sea que puedan llamar a la farmacia, ya sea que puedan llamar a sus propios hijos, que puedan mantenerse en contacto, ¿no? Y justo un punto importante aquí es la investigación. Para que exista la política pública, no basta con que yo únicamente voy a decir, no, pues qué padre, yo vi en mi comunidad Ujú. que ocupan esta parte de capacitación para los adultos mayores. Y yo voy muy padre y ya les platico. Y me van a decir, ah, pues muy bonita tu idea, pero ¿quién me dice que eso es realidad, no? Entonces, también es esta parte de compromiso por parte de nosotros los profesionales de generar investigación para posteriormente, a partir de esa investigación, proponer un proyecto, comprobar que ese proyecto es viable y ahora sí hacer una propuesta de política pública, irlo escalando. Muchas de las veces cuando hablamos de estos temas lo hablamos de una manera muy simple, pero es un proceso muy complejo que no únicamente lo puedo llevar yo como luz gerontóloga, sino que a través de ya mi investigación y mi propuesta de proyecto puede que pasen 5 o 10 años para que se pueda llevar a cabo una política pública real, ¿sí? No es Ujú. un resultado que vamos a ver de un día a otro, pero es un compromiso que tenemos que llevar todos, ¿no? Ahora, en la realidad que, por ejemplo, hay acá en México, muchas de las veces se menciona que no se hace nada, pero yo sí he visto Ujú. constantemente movimiento ya en estos temas de gerontología, en estos temas de inclusión a las personas mayores, Ujú. pero como les digo, el problema es que están muy sesgados a la población que nada más se ve interesada en estos temas. El problema ha sido la manera en que se divulga la información, porque de que hay programas, hay. Como ya lo mencionaba Judith, está el programa de 65 más, hay programas que dan de capacitaciones, ustedes pueden acudir a cualquier centro gerontológico y de verdad les dan todas estas herramientas que les acabo de mencionar de política pública que está trabajando con el adulto mayor. Ustedes pueden checar de cualquier estado, hay unos que trabajan más que otros, pero en general se está trabajando con las personas mayores, ¿no? Aquí sería más bien un reto de cómo vamos a hacer nosotros o cómo vamos a concientizar a la gente de las demás personas mayores que no quieren participar en estas actividades, porque a mí me pasaba mucho que dentro de los centros gerontológicos a los que acudo continuamente, las personas nuevas que empiezan a acudir me mencionan que
por cuestión de tabúes no van al centro gerontológico, porque es como, así literal les voy a decir la expresión de, ay, no, es que esos viejitos están locos, se la pasan haciendo, nada más van a jugar y a distraerse, pero no le ven no conocen el enfoque real. Y ya una vez que pasa el tiempo de estas personas que ingresaron a los centros, tú te vas dando cuenta que la manera de expresarse y el contenido ya como tal que expresan ya es de una persona mayor capacitada y que empieza a quitarse tabúes. El reto es que empiece a asistir la gente y que pues se rompan estos retos, ¿no? Otra cuestión por ahí es que también se está trabajando en estos temas de prevención, ¿sí? México le apuesta desde hace unos años ya a los temas de prevención y no nada más en temas de salud. Poco a poco ese tema de prevención ha ido evolucionando desde los sistemas de pensiones. Por ejemplo, aquí en Guanajuato está el Instituto de la Juventud que da capacitaciones de cómo preparar o prepararte financieramente para tu vejez, ¿no? Te empiezan a explicar cuáles son estos procesos, te empiezan a explicar que obviamente nosotros como jóvenes ya no vamos a alcanzar a tener una pensión como las personas mayores que hay en día y cómo podemos ir trabajando en esta cuestión. Ya hay aseguradoras que poco a poco te van obviamente a vender un servicio, pero ya ven este panorama para las juventudes, ¿no? Y el que se vaya dando este proceso. Ahora, en temas de tecnología, no nada más consiste en enseñarles a usar el celular. Hay muchas plataformas que las mismas personas mayores pueden utilizar, ya más allá de las plataformas básicas que conocemos como YouTube, Facebook, WhatsApp, de redes sociales, sino otras plataformas que puedan impulsarlos, ¿no? Hay muchas plataformas de educación que pueden dar cursos gratuitos en diferentes ramas, ¿no? Y no necesariamente la persona mayor tiene que aprender de gerontología directamente, de decir, ¿sabes qué? Como soy persona mayor, me voy a meter a investigar qué es la gerontología, sino que también pueden aprender de otros temas, ¿no? Pueden, no sé, interesarse en temas de ingeniería, interesarse en temas de, no sé, nanotecnología, no sé, lo que se les ocurra, que no nada más tenga que ir relacionado con las personas mayores, porque eso es también algo que sucede, que nada más encasillamos a que las personas mayores reciben capacitación o les dan temas sobre adultos mayores y no se les habla sobre otra temática o no se les da oportunidad, ¿no? Algo también que está sobre la mesa en temas de política pública por acá en México es el emprendedurismo del adulto mayor. Si bien dentro de cada uno de los centros se trabaja a una escala menor, no tan grande como las que se esperaría, pero se está trabajando, ¿no? O sea, se les capacita en un taller que, si ustedes lo ven, puede ser muy, muy repetitivo, pero es por el mismo contexto en el que se presenta y la manera en que el tipo de población que hay, ¿no? De pronto son talleres de cocina donde las mismas personas mayores pueden cocinar sus propios alimentos o de pronto por ahí personas que van a capacitarse, hombres adultos mayores en temas de cocina porque ya enviudaron y necesitan ellos subsistir y tener que cocinar su propio alimento y eso es otra fuente de capacitación, ¿no? O de pronto hacen manualidades y las venden. Entonces, es esta parte que sí se está trabajando, pero que hace falta reforzar. Y yo me atrevo a asegurarlo, por ejemplo, hace poquito que estuve en Colombia, también me di cuenta que si bien este tipo de política pública no le llega a toda la población, sí hay población que se está movilizando y están trabajando poco a poco. Lo que hace falta es impulsarlas y que la magnitud o el alcance que tienen este tipo de proyectos vaya ampliándose un poquito más a mayor población, a la población que está sesgada, porque ese es el detalle. Si hay trabajo, pero la población sesgada es mucho mayor que las personas que están comprometidas o que se encargan de generar este tipo de proyectos en pro de las personas mayores. Entonces, resumiendo, yo diría que hace falta dos puntos importantes, que es la participación social, que participen todos los ciudadanos, personas mayores, para que puedan exigir sus necesidades, que no sean condescendientes cuando les van a hacer preguntas sobre cierto tipo de servicios, porque otra realidad es que cuando se hace cierto tipo de investigación o algún consenso o para conocer qué es lo que necesita la persona mayor,
de pronto es como, no, estamos bien, así no necesitamos nada, y de verdad no se dan la oportunidad de expresarlo, ¿no? Entonces ahí nuevamente hay un sesgo porque no está bien enfocado y bueno, pues todo lo demás ya lo sabemos. Entonces, participación social e investigación para a partir de ahí proponer proyectos y ahora sí escalar a una política pública. Eso es lo que podría añadir yo. Sí, muchas gracias, Luz. Realmente muy importante tu aporte también. Ahora, bueno, seguimos ahora con Elda Trabajos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ujú, Bien, antes de todo, ujú, quisiera mencionar, ¿no? Que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se consideran personas mayores aquellas que tienen 60 años a más, ¿no? En el Perú, ¿no? En el Perú, conforme a lo establecido en la Asamblea General de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, mediante la resolución 50-141 del 30 de enero del año 1996, la denominación utilizada para este grupo poblacional es el de personas adultas mayores. Entonces, esto es en cuanto, por ejemplo, a la terminología también que se está usando, que también ujú, tiene mucho que ver con la población etaria a la que nosotros estamos dirigidos, ujú, ¿no? Bien. Ahora bien, el principal instrumento normativo que tenemos aquí en Perú y que va recopilando y que va profundizando también en los derechos de la persona mayor es la ley 3490, ¿no? Bien, esta es la ley de la persona adulta mayor aquí en Perú, ¿no? Y que al igual que la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, esta ley establece sus principios generales para la aplicación de sus disposiciones. Y estos principios contemplados en el artículo único del título preliminar, voy a ujú, mencionar cuáles son, ¿no? La primera es la promoción y la protección de los derechos de las personas adultas mayores. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que toda acción pública o privada está abocada a promover y a proteger la dignidad, ¿no? La independencia, el protagonismo ujú, y la autorrealización de la persona adulta mayor, así como también su valorización en su papel en la sociedad, ¿no? Como actor activo y contribución al desarrollo. Eso, mira, de entrada, tenemos aquí en lo que es el artículo único de los principios generales de la ley de la persona mayor. Y es lo que ustedes estaban mencionando, ¿no? Que nos hablan en realidad en la ley letras sobre nuestra independencia, ¿no? Porque yo también me incluyo como persona mayor, nos hablan de nuestro protagonismo, de nuestra autonomía y muchas veces no estamos ejerciendo eso, ¿verdad? Entonces eh, tienen razón cuando ustedes mencionan de que las leyes, las políticas públicas están hechas, pero muchas veces no se ejecutan tal como debe ser y ujú. no llega a la población tal como debe ser. Si bien es cierto, las autoridades del gobierno, tantos del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, son realmente responsables del cumplimiento de estas políticas nacionales, de estas políticas sectoriales del Estado, no lo dan, no lo dan a conocer, no lo Así difunden es. como debe ser. Ujú. Tanto no está promocionado y no llega a la población en su totalidad, en ese 100% que debería de ser, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Las políticas públicas, si bien es cierto, sirven para el mejoramiento, ¿no? De las comunidades, pero mientras no tenga digamos, ese compromiso, digamos, las autoridades del gobierno de llevar esto realmente a la población que la necesita y por la población por la cual fue creada, pues simplemente vamos a quedar en nada, ¿no? Y solamente van a ser utilizadas en los momentos políticos, en los momentos coyunturales, Ujú, cuando nada más favores para nuevas elecciones, ¿no? Esa población ujú. siempre pasa así. Y en Es realidad cierto. nosotros debemos preocuparnos mucho por Ujú. estas políticas públicas porque ellas son, ¿con qué objetivo se hace? Con el objetivo de brindar beneficios y de ver qué repercusiones, qué impacto va a tener, ¿no? Dentro de la sociedad, dentro de la población misma y dentro de las comunidades. Entonces es importante, como decían acá mis colegas, ¿no? Que nosotros debemos tomar en cuenta la participación social de la misma sociedad, de las personas mayores, de las personas jóvenes,
de las personas adultas jóvenes, porque a todos nos incluye, ¿no? Y que todos no solamente debemos de incluirnos, debemos de integrarnos, debemos de tener esa participación activa, permanente, para que las políticas públicas realmente determinen que la sociedad en la sociedad está causando ese impacto por el cual la pública ha sido creada, ¿no? Y que todas estas acciones que están dirigidas a la persona adulta mayor realmente tienen esa llegada y tienen realmente el resultado deseado, ¿no? Aquí también tenemos dentro de lo que es la ley 3490, ¿no? Sí. Digamos, nos hablan también sobre la seguridad física, económica, social, y nos dicen que toda medida dirigida a la persona adulta mayor debe considerar el cuidado de su integridad y su seguridad económica y social. Y precisamente cuando consideramos el cuidado de su integridad, ¿no? Y su seguridad económica es en donde aquí también, así como nos mencionaba Luz, también se están promocionando, se están trabajando en los CIAN y en los CAN aquí en Perú, en los talleres de productividad se llaman acá, los talleres de productividad, los talleres. donde también a las personas mayores les están, por decir, dando cursos de manualidades, ¿no? Dando cursos con cuestión con material reciclado, ¿no? Les están dando también cursos de cocina, de repostería, les están dando cursos de tejidos, de bordado, también dentro de lo que es la agricultura, ¿no? Digamos, la pequeña agricultura, la jardinería y también los huertos, ¿no? Que los puede ser también en beneficio para un ingreso a la persona mayor. Todo esto también lo están promocionando los CIAN y los CAN mediante ferias también que lo realizan. Pero lo que se ve aquí más bien es que estas ferias más bien no son constantes también, son también de vez en cuando, pues ¿no? A ahí veces, está. Claro. a veces total, entonces no hay esa constancia. Entonces la persona mayor de repente sí participa, pero es un tiempo también, luego también él mismo se cansa porque como no hay esa constancia, ese seguimiento que se debe hacer, se deja o entra una coordinadora del CIAN o del CAN y luego la cambian, entonces la siguiente ya no va a continuar con esa misma secuencia. Todo eso va también, digamos, como algo negativo, ¿no? Para la continuación, ¿no? Digamos, de los trabajos que se realizan en bienestar de la persona mayor en los centros y en los CIAN, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es también la educación, también, de igual manera, también se están trabajando mucho en lo que es el analfabetismo, ¿no? En cuanto a lo que es salud, también, por ejemplo, cuando acuden a los centros de salud, digamos, aquí hay también cuando nos hablan sobre los derechos de la ley del 3490 de la persona mayor. Nos dice, ¿no? Por ejemplo, dentro del eje del envejecimiento saludable, en el artículo 5, nos dicen, ¿no? Que la persona adulta mayor tiene derecho a la atención integral de salud y participar del proceso de atención de su salud por parte del personal de salud a través de una escucha activa, proactiva y empática. Pero precisamente no se encuentra la persona adulta mayor cuando va a un centro de salud, ¿no? La empatía, de repente, del profesional hacia la persona mayor. Muchas veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, no trabajan con ese enfoque gerontológico para más bien hacer que cuando vaya al centro de salud se sienta, digamos, bien atendido, se sienta respetado, se siente escuchado y sienta que realmente está yendo a encontrar la solución de repente a ese problema de salud que se le está presentando, ¿no? Entonces, eso es lo que falta también, ¿no? Y acá también dice, y que les permite expresar sus necesidades e inquietudes. Entonces, yo como adulta mayor me voy a una consulta de salud, por ejemplo, aquí en Perú. Si solamente te dan así, pero contaditos, ¿cómo tú puedes expresar necesidades e inquietudes de tu salud si el profesional médico está contando los minutos que tú estás allí para que ya pase el siguiente? Entonces, todo eso dentro de nuestras políticas, dentro de los derechos de las personas mayores también, que no se está cumpliendo realmente, ¿no? Hasta ahí voy a Ya. esto. Está bien.
No, muy importante. Y yo estoy contentísimo realmente por el conversatorio porque las tres han dicho cosas importantísimas. O sea, prácticamente nadie se ha repetido, nada, ninguna se ha repetido. Ha dicho, ha dado distintos puntos de vista, pero todos están abordando la cuestión de una manera muy profunda, muy clara, y yo creo que eso es Hay, lo más satisfactorio del conversatorio que tenemos el día de hoy. Más bien, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Todavía tenemos unos minutos. Con respecto a lo que podemos decir, la política pública tiene que realizarse, tiene que hacerse efectiva, de hecho, y no puede ser solamente una cuestión puramente documental. Hay que impulsar sobre todo, hay que empoderar a la persona mayor definitivamente, ¿no? consta. Y de hecho necesitamos, porque una frase que compartí mediante el amigo de Facebook dice bien claro, la persona, cuando nosotros trabajamos en favor de las personas mayores, estamos trabajando por nosotros mismos, porque Todos. esos logros, es todo lo que se llegue a completar, a desarrollar, va a ser para nosotros también, para todas las edades. Es decir, en realidad nadie se puede poner de lado acá. Nadie puede decir, eso no tiene nada que ver conmigo, yo me pongo en contra de nadie. Todos tenemos que, todos tenemos que hacer con el asunto del envejecimiento, definitivamente. Todos estamos Todos, incluidos. todos estamos en... Entonces, mediante avanzan los años, igual vamos a llegar. Entonces, de hecho, lo que hagamos hoy por las personas mayores, estamos trabajando prácticamente para todos. Eso es lo real, eso es lo verdadero. Ahora, antes ya que estos últimos 8 minutos solamente para... bueno, primeramente saludarlos, pues, ¿no? Saludar por la Navidad, realmente que la pasen muy bien. Y yo quiero decirles algo también al grupo de Vanguardia Gerontológica, porque más que ser compañeros en esta labor que estamos haciendo, yo creo que somos amigos, hay una amistad que ya se está profundizando ya con el tiempo, y que ya todos nosotros somos unos personajes verdaderamente, ¿no? Unos personajes que estamos ahí en esa batalla todo el tiempo. Y la única que nos faltó hoy día fue Raiza, pero porque está de viaje y es imposible casi comunicarse. Lo único que está poniendo su dedito arriba, su corazoncito, pero nada más, no puede hacer más. Pero bueno, lo importante es que también contamos con ella, y hemos realmente, somos 5, ¿no? Somos 5 el grupo de Vanguardia Gerontológica que está liderando, que está verdaderamente como una unidad líder y está proponiendo. Entonces bueno, el martes, como siempre, el programa va a continuar todavía, porque el próximo martes es 26. El miércoles 27 hay un tema de psicología que todavía no se define. No, el día 27 es la reunión de la red internacional número 1, ¿ya? Que es para recibir el próximo año 2024. El 29 es el de psicología, ¿ya? El de psicología. Y la próxima tema que vamos a abordar desde Vanguardia Gerontológica es el tema de la soledad, que ya lo habíamos decidido en la última reunión. Pero ahora ya viene la campaña por un lenguaje gerontológico, que digamos, preciso y sin ambigüedad, ¿no? Preciso y sin ambigüedad. O sea, el título de la campaña va a ser ese nomás. Hemos decidido que ese nomás debe ser, porque yo creo que tenemos que ser más sutiles también. No hay que ser tan frontales en la lucha. Pero sí, tenemos que plantear el tema, y ha habido bastante interés, porque se publicó en Facebook que ya se va a iniciar la campaña, y ahí mismo tuvimos como 40 interesados. Entonces quiere decir que sí, el tema, la campaña creo que puede tener un buen éxito si lo promovemos bien durante estos días. Necesitamos ya, sí, hacer ya la presentación, y sobre todo nuestra declaración de nuestra tesis, del trabajo que hemos realizado, de Vanguardia Gerontológica. Vamos cerca de 3 años, ¿no? 2 años y medio, creo, más o menos, ¿no? Ya, entonces durante ese tiempo hemos hecho ya bastantes revisiones, bastantes análisis, y yo creo que ya es momento
para presentar ese trabajo, esa sustentación. Porque si hay algo que tenemos que decir siempre, si tú declaras, afirmas algo, tienes que sustentarlo. Toda afirmación debe ser sustentada. Nosotros ya no podemos caer en ese juego de alguien dice algo porque se le ocurrió y no. Nosotros vamos a demostrar lo que vamos a afirmar, lo vamos a sustentar, y para eso se trata justamente este evento que vamos a hacer, la sustentación. Viene un gran año, el 2024, estoy seguro que este año va a ser mejor, como que estamos más fuertes, creo que nos hemos fortalecido este año, hemos tenido cosas que realmente nos han hecho crecer, nos está haciendo más fuertes, y por eso es que creo que ya va a venir un año excelente, definitivamente. Así que sigamos adelante, sigamos adelante. Ahora, el punto para finalizar es que a veces tenemos miedo de ser polémicos, muchas veces ocurre eso, ¿no? Tenemos miedo de ser polémicos, de que a algunas personas no le caigamos bien, pero es inevitable, ¿no? A veces es inevitable. ¿Qué se va a hacer? Tenemos que ser polémicos, lo tendremos que ser, porque hay cosas que no tienen pies ni cabeza y definitivamente no podemos sostener eso. Como yo les puse el ejemplo donde, ¿te acuerdas que te dije del artículo ese que decía que el envejecimiento es básicamente pérdida de habilidades? Y en el mismo artículo, a renglón seguido, decía, empieza desde la concepción. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que empieza desde la concepción si estás diciendo que son pérdidas de habilidades? ¿Cuáles son las pérdidas de habilidades que tiene una persona que apenas está, todavía ni siquiera emergido ¿no? hacia el mundo? Entonces, todas estas cosas nos hacen ver que hay que tener mucho cuidado en todo lo que afirmamos y sustentarlo de una manera científica, porque al final de cuentas la parte científica corresponde al profesional, ¿correcto? Pero la parte cultural debería ser totalmente difundida, es decir, toda la sociedad debería tener un mínimo de cultura gerontológica para poder derrotar verdaderamente al edadismo, porque si solamente se va a centrar el conocimiento gerontológico básico solamente en los profesionales, entonces no avanzamos. Tenemos que tener también una cultura gerontológica difundida, y esos son dos aspectos que estamos desarrollando a través de la unidad. Muchas gracias. Entonces, nos despedimos. Feliz Navidad, entonces. Hasta luego.